Por medio de sueños, predije la muerte de más de 40 personas y esto fue demasiado traumático. Esta es la historia del don que me dio Dios y que asimismo le pedí que me lo quitara porque no aguanté más. Sí, y una fuerte explosión en un abrir y cerrar de ojos destruyó todo. La bola de fuego se precipitó sin control a lo largo de 2 kilómetros por la quebrada Agua Azul. Yo creí que ya se iba a terminar el mundo para nosotros todos ya. Yo no pensaba sino en mis hijos y en mis padrecitos que se me quemaron. La confusión y el caos se apoderaron del lugar. El humo y los escombros de 7 casas destruidas y 23 afectadas. Hay personas que tienen dones muy especiales, los cuales son difíciles de enfrentar y más cuando hay muchas personas que no creen en ellos, que piensan que esta persona es una charlatana o que simplemente se lo está inventando. Pero para las personas que nacemos con estos dones, a veces es muy complicado llevarlos. Hay dones buenos, hay dones que las personas piensan que son malos. Por ejemplo, yo, que pensaba que mi don era demasiado malo. Esta es la historia de mi don. Y es un don muy particular porque sueño las cosas malas que van a suceder. Algo así como la predicción, sí. A veces podía predecir el futuro, pero no el futuro bueno, sino el futuro malo. Todo comenzó a mis 12 años cuando empecé a notar que mis pesadillas se empezaban a cumplir. Pesadillas como fallecimientos, como accidentes, este tipo de pesadillas. Resulta que yo al principio, simplemente cuando no le contaba a nadie, empecé a notarlo y se los contaba. Entonces ellos decían, ay, se está inventando, ¿cómo se va a soñar eso? Claro, porque les contaba después de que sucedía. Entonces, por ejemplo, se accidentó tal persona, ay mamá, mira que yo me soñé que esa persona se había accidentado de tal manera. No me creían, pensaban que yo me lo estaba inventando. Para que ellos me creyeran, porque empecé a notar que esto empezó a hacerse mucho más recurrente. Entonces, cada que yo me soñaba algo que presentía, o sea, era ese presentimiento. Habían sueños que yo presentía que no va a pasar, pero habían otros que como que dentro de mí había algo que me decía, sí, este sí va a pasar. Entonces, cuando empecé a tener este presentimiento, simplemente lo primero que hacía era contarle a mis papás y a mis familiares, mira, me soñé esto. Inmediatamente me lo soñaba. Al paso de días o incluso semanas se hacía en realidad. Sin embargo, es muy frustrante que a veces tú no puedas detener el futuro. O sea, sí, tú sabes, a alguien le va a pasar algo, pero por más que le adviertas, es inevitable que suceda. Entonces, si me sueño simplemente con un accidente, bueno, pasó este accidente, no le pasó a menores. Pero cuando te sueñas con que esta persona ya no va más, créeme, no hay nada que uno pueda hacer para detener que eso pase. Es muy traumático. Yo como niña, porque yo era una niña, me empecé a ver muy afectada por esto. Imagínate tú empezar a ver ese tipo de cosas y definitivamente no poder hacer nada para que pase. Cuando yo empecé a contarle a mi familia, antes de que las cosas sucedieran y las cosas pasaban, ellos ya empezaron a tomarse más en serio esto que me estaba pasando. Entonces, cada que yo tenía un sueño de estos, ellos hablaban con la persona y le decían, mira, ten un poco de cuidado, o ellos mismos si era con ellos, o simplemente me decían, no, vamos a orar para que esto no pase. Habían cosas que realmente me dejaron traumada. Eh, por ejemplo, un día, entre tantos sueños, me soñé que pasaban muchas balas a mi alrededor, que había como un enfrentamiento, pero a mí no me pasaba nada. Sin embargo, escuchaba gritos de que a alguien sí le pasaba, nunca pude ver a ese alguien. En efecto, cierto día, mi madre me manda a hacer un mandado con mi hermana. Una amiguita nos iba a acompañar. Resulta que llamaron a mi amiga, los papás, y ella se devolvió corriendo con mi hermana. Yo me quedé, yo seguí caminando. De un momento a otro sentí que el tiempo se detuvo y empecé a ver esas balas cruzar a un lado y al otro. Para mí yo siento como que se detiene el tiempo, literal se detiene el tiempo. No tengo más explicaciones para eso. Veo como todo en cámara lenta.
eran dos bandas que se estaban enfrentando y resulta que entre ellos una bala perdida logró hacerle daño a una chica que salió corriendo a buscar a su hermanita. Ella salvó a su hermanita de la bala, porque obviamente escuchó la balacera, ella salva a su hermanita, pero a ella una de las balas definitivamente fue fulminante y acabó con su vida. Asimismo, pasaron muchas más cosas que yo de una u otra forma no pude detener. La pesadilla hecha realidad que más me traumó, por así decirlo, fue la de una explosión en la que hubo más de 80 heridos y un total de aproximadamente 40 muertos. Esto fue en el año 2011 y yo me soñé durante 5 días que había una explosión, pero la llama nunca tocaba mi casa. Yo les decía a mis papás, me soñé esto, me lo volví a soñar, me lo volví a soñar. No era simplemente eso, o sea, era que en el sueño ver las personas envueltas en llamas, ver todo incendiado, gritos, era demasiado dramático. Y yo les decía, bueno, lo bueno es que las llamas nunca tocan esta casa, pero sí estoy muy asustada. ¿Qué hacemos? ¿Esto cómo lo vamos a detener? ¿Cómo lo voy a detener? ¿Cómo voy a saber cuándo va a suceder? Hasta que se llegó el día que jamás en mi vida voy a olvidar. El día 23 de diciembre del año 2011, a las 4 de la mañana, me estaba preparando para ir a trabajar. Me estaba bañando y de un momento a otro vi que se iluminaba la ventana de mi casa. Seguido de un temblor demasiado fuerte, y después de este temblor empiezan a haber explosiones, o empiezo a escuchar una detrás de la otra, pum, 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 pum. Pasó en un lapso de segundos y cuando yo veo que se ilumina y que tiembla la casa súper fuerte, yo empiezo a gritar y a llamar a mis papás, papá, mamá, a mi hermana, a mi hermano. Fue en cuestión de segundos, yo por un momento me quedé como en shock y a mi papá le tocó abofetearme porque iba a abrir la puerta de la calle y no era capaz de abrirla. Lógicamente yo estaba en shock y lo único que yo decía o gritaba, porque yo lo gritaba, era, este es mi sueño, es mi sueño, es mi sueño. No. Y ellos, sí, es su sueño, pero está pasando, reaccione. Me meto debajo de la cama por mi perrita, como pude la agarro y teníamos dos pitbull. La perrita lógicamente salió a esconderse debajo de la cama súper asustada, la cogimos, salimos y salir, yo no sabía qué era lo más traumático. Cuando salimos y vimos todas las llamas, casas envueltas en llamas, las personas envueltas en llamas corriendo por todo lado, gritando, pidiendo ayuda, eso fue, Dios mío bendito, algo indescriptible. Y ver todo destruido, todo lo que estaba sucediendo, que mi papá lo primero que hizo en vez de correr hacia arriba fue bajar hacia donde estaban las llamas para buscar. Entonces mi papá sale corriendo hacia la parte de abajo porque allá vivían hermanas de él. Bueno, en realidad este barrio estaba lleno de familia y para nosotros fue demasiado impactante ver que mi papá corriese hacia las llamas en vez de subir con nosotros a resguardarse. En fin, pasaron muchísimas cosas, gracias a Dios mi familia está con vida, pero entre ello, bueno, al principio era una cifra de más de 80 heridos, 11 personas que al instante fallecieron, y finalmente fueron casi 40 personas que perdieron la vida y el resto de heridos pues con heridas que finalmente marcaron su vida. Hubo un antes y un después a partir de este acontecimiento. El olor penetrante del combustible interrumpió el sueño de los habitantes de La Romelia. Cuando algunas personas salieron a averiguar de qué se trataba, fueron sorprendidas por una fuerte explosión. No pasamos de 5 minutos de estar en la calle y una fuerte explosión en un abrir y cerrar de ojos destruyó todo. La bola de fuego se precipitó sin control a lo largo de 2 kilómetros por la quebrada Agua Azul. Yo creí que ya se iba a terminar el mundo para nosotros todos ya. Yo no pensaba sino en mis hijos y en mis padrecitos que se me quemaron. La confusión y el caos se apoderaron del lugar.
El humo y los escombros de 7 casas destruidas y 23 afectadas interrumpía la movilización de los heridos. 13 personas perdieron la vida y 84 sufrieron graves lesiones. Tragedia que enluta hoy a Risaralda y a Dos Quebradas. El ministro de Minas y Energía aseguró que no hay evidencias de manos criminales en la explosión del poliducto. Es decir, no es un fenómeno asociado al hurto de combustibles, no hay una válvula ilegal. Los damnificados fueron llevados a un colegio donde serán albergados mientras se les entregan los subsidios de arrendamiento.